Buenos días, buenas tardes. Vamos a iniciar el módulo 1 de Municipio Ayer y Hoy. Mi nombre es Maura Griselda Mena Ávila. Voy a acompañarlos en este primer módulo, donde vamos a retomar los conocimientos que ya tenemos sobre lo que es el municipio, sobre las funciones, las actividades que se desarrollan dentro de este. Muchos de ustedes, pues ya los conocen, están trabajando dentro de un municipio, han trabajado o están cercanas a uno. Entonces, pues creo que va a ser algo muy bonito recordar, va a ser algo muy productivo y empecemos. Bienvenidos y bienvenidas. Me gustaría iniciar con un video donde vamos a conocer, para recordar o por si no sabemos, cómo surge el municipio, cómo surge el ayuntamiento desde la época colonial hasta nuestros días. Entonces vamos a ver este primer video para recordar, para refrescarnos la memoria y si no conocíamos o si no teníamos claro, en este video de unos 4 minutitos lo vamos a saber. Con la llegada de los españoles a tierras del México prehispánico, se dio una coexistencia del municipio español con el municipio autóctono. Los primeros ayuntamientos mexicanos se ocuparon preferentemente de dictar las normas para el trazo de las poblaciones y a emitir ordenanzas para regular la vecindad forzosa de los españoles. El municipio en México confirmó su existencia y prolongó su desarrollo gracias a las primeras ordenanzas de población dictadas por Felipe II, aprobadas el 13 de junio de 1573. Con la fundación del primer ayuntamiento, instalado en la Villa Rica de la Veracruz, el 22 de abril de 1519, se dio el primer paso a la organización de este cuerpo político y jurídico en el continente americano. Más tarde, la división territorial se organizó en provincias, que se conformaban por pueblos, los que debían tener una cabecera llamada Alcaldía Mayor, siendo obligatorio establecer un cabildo o consejo municipal. Los cabildos de indígenas o repúblicas de indios tenían diferentes funciones, tales como recaudar y entregar los tributos a los españoles, distribuir el trabajo para construcciones o tareas agrícolas y cooperar en el proceso de evangelización. Además, tenían facultad en materia penal para aprender a los delincuentes y consignarlos. El ayuntamiento era la autoridad competente para reglamentar las actividades de los trabajadores artesanales. El primer municipio que se fundó en México fue el de la Villa Rica de la Veracruz en 1519 por Hernán Cortés. Después se fundaron los municipios de Tepeaca, Puebla, Coyoacán y la Ciudad de México. La población de Tepeaca es la que se considera la segunda ciudad española que se fundó en México y es el primer ayuntamiento oficial. Después de la consumación de la conquista, el municipio en la Nueva España se consolidó como la unidad básica de gobierno, tanto en las regiones indígenas como en las nuevas poblaciones de españoles, quienes hicieron del municipio un baluarte y forma primigenia de organización política. El modelo de municipio implantado en México durante la colonia había padecido la pérdida de facultades y prerrogativas, lo que propició el fortalecimiento del modelo centralizador y el poder absolutista a favor del monarca y en detrimento de la autonomía municipal. En el régimen municipal hispano, las funciones municipales eran judiciales y administrativas, pero fueron reduciéndose progresivamente a consecuencia de la centralización, cuyos efectos fueron dejándose sentir también en las colonias. Entre las funciones administrativas se encontraban el cuidado de las obras públicas que se decretaran, como las casas de cabildo, alhóndigas, puentes, caminos y otras, bajo la superintendencia de los regidores, el cuidado y vigilancia de los mercados, ventas y mesones, siendo atribución especial del fiel ejecutor la de vigilar las pesas y medidas, la policía y el orden de mercados y abastos, el cuidar del disfrute común por los vecinos, el corte y plantación de árboles, los derechos de vender carne y pan,
Los puentes y caminos debían hacerse a costa de los que recibieran beneficio de ellos, y en donde residiera la audiencia, al presidente tocaba disponer de las obras públicas. Los ayuntamientos funcionaron con escasas excepciones, bajo el régimen de cabildo cerrado, es decir, sin audiencias públicas de sus sesiones, y en las que solo participaban sus miembros y en algunos casos los oficiales reales. Pues bueno, ya que hemos visto el video, que hemos recordado, que hemos profundizado en cómo se construyó lo que es el municipio, el ayuntamiento desde la época colonial, bueno, pues para entrar en materia del tema que nos ocupa el día de hoy, ¿qué es el municipio? Aquí nos dice, el municipio es una entidad política y una organización comunal. Esta entidad política y esta organización comunitaria sirve de base para una división territorial y la misma organización política y administrativa de cada uno de los estados de la República. ¿Sí? También nos comenta, bueno, el municipio es una comunidad, como ya lo hemos mencionado, que está dentro de un territorio con carácter público, que tiene personalidad jurídica propia, también tiene la capacidad política y administrativa para trabajar su día a día y obviamente, bueno, en un concepto más básico, el municipio es el espacio de vida de los ciudadanos en un primer momento. Y bueno, entonces tenemos que dentro del municipio se lleva a cabo una serie de relaciones sociales. ¿Qué tipo de relaciones? Bueno, en un primer plano tenemos la relación que se lleva de ciudadano a ciudadano, es decir, de persona a persona, con los vecinos, con los amigos, con la familia, de niños y niñas, adolescentes y adolescentes y jóvenes. Bueno, ese es en un primer momento. En un segundo momento tenemos la relación que se da entre los ciudadanos con su gobierno. ¿Sí? Cuando acudimos a la presidencia o al ayuntamiento por algún requerimiento, alguna necesidad, algún servicio básico, ahí está una relación, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos la segunda relación. La tercera relación la tenemos precisamente del ciudadano con su territorio, ¿no? Desde el momento en que vive en la calle tal, que requiere de ir a su trabajo, de trasladarse, de transportarse, sí, que trabaja la tierra, que siembra el maíz, la avena. Entonces, bueno, aquí están las relaciones que tenemos dentro de este municipio, dentro de este ayuntamiento. Pero, ¿por qué es tan importante el municipio? Bueno, no solo porque es donde vivimos las personas y donde más cercanas estamos de unas a otras, porque, bueno, en territorio es pequeño comparado con un estado o con un país entero. Entonces, el municipio es ese conjunto donde ya vimos que hay relaciones de personas de personas con el gobierno, de personas con su territorio, hay una relación muy básica y entonces es donde la sociedad es más fácil que en su conjunto reclame el bienestar, reclame los servicios públicos, reclame desarrollo, reclame seguridad, reclame legalidad y transparencia dentro de un aparato político, dentro del aparato administrativo. Entonces esta es una cercanía más y bueno, es por eso que es tan importante el municipio. También tenemos, bueno, que el propósito en sí del gobierno municipal es precisamente contribuir a ese bienestar social, económico y político y además de generar no solo los bienes y los servicios públicos que tanto se requieren como el agua potable, alcantarillado, pavimentación, el hecho de que pase el camión recolector de la basura constantemente y bueno, también debe de estimular una inversión dentro de su municipio para crear a lo mejor empleos, para crear apoyos a ciertos grupos más vulnerables y bueno, obviamente
con esto los gobiernos van demostrando capacidad y bueno, la voluntad de atender a estos grupos y a su sociedad en su conjunto. Y bueno, ¿cuáles son esos elementos que constituyen el municipio, esos elementos que le dan forma? Tenemos en un primer momento o en un primer plano la población, ¿no? Un primer elemento básico es la población, que es el conjunto de personas, el conjunto de individuos que viven dentro de ese municipio, ¿sí? Que conforman la comunidad, que conforma esos grupos sociales donde nos movemos en nuestra vida diaria. Sí, donde formamos relaciones sociales, relaciones familiares, relaciones económicas, laborales, donde formamos relaciones culturales, educativas, pues básicamente donde desarrollamos toda nuestra vida diaria. El segundo elemento es el territorio, que es decir, ese espacio físico que está determinado tanto jurídicamente como geográficamente. Sí, constituye esa base material natural del municipio, es lo que nos separa de un territorio a otro, lo que nos separa de un municipio a otro municipio. Ese es nuestro territorio, nuestro ámbito donde obviamente también se desarrolla toda la vida comunitaria, desde el trabajo, la educación, la salud, la cuestión cultural. Y bueno, el tercer elemento también muy importante pues es el gobierno que va conformado desde lo que es el ayuntamiento como una construcción abstracta donde se lleva lo que son las leyes, el reglamento y que también lo conforman las instituciones públicas, como pues pueden ser, por ejemplo, el rastro municipal, el registro civil, donde se paga el predial, catastro, donde se lleva, por ejemplo, la limpieza de calles. Entonces todo esto es lo que conforma, estos tres elementos es lo que conforma el municipio. Para finales del 2006, México contaba con 2.439 municipios, de los cuales 300 son totalmente urbanos y vive la gran mayoría de los ciudadanos del país. 2.000 son totalmente rurales y habitan muy pocas personas. Esto conlleva también a una gran diferencia entre unos y otros. Hay municipios muy ricos debido a su producción industrial, su comercio y por supuesto que a los ingresos. Y hay aquellos municipios totalmente pobres en varios sentidos. También tenemos, por ejemplo, estados con muchísimos municipios y estados con un número muy pequeño. Por ejemplo, Oaxaca. Oaxaca cuenta con 570 municipios a comparación con Baja California, que solo cuenta con 5. ¿Sí? Estos números, bueno, pues van obviamente emparejados a la propia historia de cada entidad, ¿no? Sobre todo a las que tienen un pasado indígena. Y bueno, también dentro de estos estados o dentro de estos municipios que tienen ese pasado indígena, bueno, pues 48 municipios todavía respetan los usos y costumbres que vienen y que han perpetuado desde la colonia. Y a pesar de que se visualizan diferencias, como lo hemos ahorita definido, entre un municipio u otro, entre un municipio más grande o más pequeño, rural o urbano, aún así hay tres rasgos comunes que cada municipio pues tiene. Por ejemplo, el primero es la idea de que su gobierno ha de ser colectivo, es decir, está formado por un ayuntamiento o una asamblea pública y también tiene un líder tradicional o un presidente municipal que ha sido electo. Esta forma colectiva de gobierno es válida para todos y cada uno de los municipios del país, aún más allá de las diferencias que se tengan, como ya lo hemos mencionado. Una segunda característica o segundo rasgo que tienen en común todos estos municipios, pues es la dependencia que se tiene de las leyes estatales. Aun y cuando son formalmente autónomos,
los municipios en la realidad son gobernados a partir de la legislación que aprueban los diputados locales. Y en este sentido, pues no importa ni el tamaño, ni la población, ni la riqueza o la influencia política que se tenga, todos corresponden y deben de responder a las mismas leyes locales. ¿Sí? Y un tercer elemento o un tercer rasgo que comparten todos estos municipios, pues es la obligación y la responsabilidad que se tiene para organizar y facilitar la convivencia civil, es decir, la convivencia que se tiene entre los ciudadanos y el espacio público que comparten, ¿sí? Tanto desde el pueblo más pequeño hasta la ciudad más grande. El papel principal de los gobiernos municipales es conseguir mejores condiciones para que la convivencia en esos espacios pues sea la adecuada, ¿no? Pasando desde la prestación de los servicios públicos, la regulación de la vida comunitaria, la seguridad pública, el equipamiento urbano, la planeación y el desarrollo urbano, el cuidado del medio ambiente. Entonces, más allá de las características propias que se tenga como municipio urbano, como comunidad rural, como municipio rural, pues todos los gobiernos municipales deben de hacer o por lo menos deben de tratar de implementar estrategias y mecanismos para lograr lo mismo, buscar que nuestras comunidades y nuestros vecindarios, nuestras colonias, pues sean espacios mejores y seguros para cada uno de nuestros compañeros y ciudadanos. Bueno, así como hablamos sobre las tres rasgos o características comunes que comparten los municipios en nuestro país, bueno, pues ahora vamos a hablar sobre cuatro méritos históricos de estos gobiernos municipales. El primero de ellos, lo que tiene que ver con los gobiernos municipales que han servido o que sirvieron como apoyo para la reconstrucción del Estado Nacional, que se forjaría durante el siglo XIX a partir de la Revolución Mexicana. A partir de estos gobiernos locales era donde se tomaban los ejércitos, los recursos económicos, también los aparatos burocráticos e incluso se legitimaba la política, ¿no?, que definiría nuestro país. En este sentido, mientras más se consolidaba el Estado Nacional, más se debilitaba la autoridad de estos gobiernos estatales hasta desembocar pues en lo que conocemos como la dictadura de Porfirio Díaz. La segunda característica nos dice que a pesar de esos cambios políticos que se estaban dando en el país, pues también fueron la clave para que se explique la larga duración del régimen político que se basó en un único sistema de partido prácticamente. ¿Sí? Entonces los gobiernos municipales fueron intermediarios entre las demandas y los problemas locales y obviamente las decisiones que se tomaban o estaban avaladas por el gobierno de la República. Nos dice que a partir de la década de los 80, los municipios fueron los filtros que servían para evitar que esos problemas políticos se multiplicaran y subieran hasta las instancias de los gobernadores, los secretarios de Estado o inclusive de la presidencia de la República. ¿Sí? Los gobiernos locales se convirtieron entonces en ventanillas de negociación y distribución de recursos públicos, ¿sí? Siempre con el propósito de poder mantener una estabilidad local y de capturar más adeptos para el partido hegemónico y que continuara en el poder. La tercera característica o mérito nos dice que pues hacia finales precisamente de la década de los 80 se comenzó una nueva historia para el país. Los gobiernos municipales volvieron a cumplir un papel principal y fue porque han iniciado un proceso de alternancia política derivada de elecciones locales que, bueno, años después involucraría a todo el régimen político en su conjunto. Las primeras puertas se abrieron al cambio político democrático en México, de esa dinámica de cambio político que comenzó en la diversidad de afiliaciones partidarias de las instancias locales. Y, por ejemplo, aquí un dato nos habla que en 1989, según Alonso Lujambio,
solamente 39 de los 2.387 municipios que existían en ese entonces estaban gobernados por partidos distintos al revolucionario institucional. Y a finales de los 2000, ese mismo partido, el Partido Revolucionario Institucional, gobernaría ya únicamente el 44.1%. El cuarto mérito de los gobiernos locales, bueno, nos dice que han contribuido a llenar los espacios vacíos que fue dejando la salida del gobierno federal durante las últimas décadas del siglo pasado. Sí, nos dice que desde el principio del periodo gobernado por el presidente Miguel de la Madrid comenzó un proceso de descentralización, lo que significaba en la práctica, bueno, pues que iba creciendo la disminución de los aparatos burocráticos del gobierno federal y por ende se trasladaron las obligaciones nuevas hacia los gobiernos municipales, pues obviamente lo que veremos más adelante con las modificaciones al artículo 115 constitucional. En este sentido, a pesar de que el artículo 115 de la Constitución mexicana ha tenido en 12 ocasiones diversos cambios, unos de los más importantes fueron las reformas que se llevaron a cabo en el año de 1983 y la de 1999. La primera es porque ofreció puntuales funciones que tendrían que llevar a cabo los ayuntamientos como responsables de la administración pública urbana y además dándoles medios fiscales y el ámbito de decisiones propias. La segunda es debido a que define a los ayuntamientos como verdaderos gobiernos locales, dándoles atribuciones exclusivas y abriendo de esta manera el espacio para que cada autoridad municipal pueda reglamentar libremente su vida interna y asumir las responsabilidades de la convivencia civil. 10 puntos principales son los que podemos explicar la reforma del artículo 115 constitucional que se llevó a cabo en el año de 1983. En el primero de ellos nos dice que se reglamentó la causa de suspensión de un ayuntamiento por parte del Poder Legislativo en cada estado, ofreciéndoles además el derecho de audiencia con la posibilidad de defenderse legal y públicamente ante cualquier decisión. El segundo punto nos habla de que se dotó de personalidad jurídica y de patrimonio propio, pudiendo manejar con tanta libertad como les permitieran las leyes locales, y además nos dice que el patrimonio municipal no puede ser enajenado por ninguna otra institución. En el tercer punto nos dice que se les otorgó una facilidad para expedir reglamentos administrativos, todo en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, liberándolos del control legal permanente que tenían de los gobiernos estatales. En el cuarto punto se habla que se definió un cuadro de servicios públicos a cargo de las instancias municipales, el cual veremos más adelante. En el quinto punto se precisó que las fuentes de ingresos de los propios municipios fueran desde los rendimientos de sus bienes, las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, la parte correspondiente de las participaciones federales y los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos que estaban a sus cargos. En el sexto punto nos habla que se establecieron los presupuestos públicos de los municipios y que solo serían aprobados por los propios ayuntamientos. Esto les dio total libertad en el destino del gasto que derivaba de los ingresos que ellos tenían. En el séptimo punto se les otorga facilidades para que los municipios puedan formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal. Esto les invistió de una total autoridad y derecho pleno para que pudieran regular y planear precisamente el desarrollo urbano de sus pueblos y de sus ciudades. En el octavo punto nos dice que se les amplió el principio de representación proporcional para la formación política de los ayuntamientos. Aquí nos habla de que antes de 1983 solamente los municipios con más de 100,000 habitantes tenían regidores de representación proporcional. A partir de esta reforma nos dice que todos los municipios de México
han sido gobernados por una mezcla de regidores tanto electos por mayoría como por representación proporcional. En el noveno punto nos dice que se ocupó de la seguridad laboral de los empleados municipales, y en el 10º punto nos dice que se abrió la posibilidad para que los municipios suscribieran convenios de coordinación con otros gobiernos estatales o municipales. Con la reforma de 1999 al artículo 115 constitucional, por primera vez en toda la historia de México, los gobiernos municipales fueron reconocidos como tal en la Constitución Política del país, otorgándole atribuciones exclusivas. En primer lugar, se les otorgaron facultades reglamentarias para poder aprobar los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones. En un segundo punto, se les otorgó facultades en materia de servicios públicos municipales, los cuales estarían a su cargo y los vamos a ver en un video más adelante. En el tercer punto, se les otorgó facultades en términos de las leyes estatales y federales para poder formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, poder participar en la creación y administración de sus reservas territoriales, participar en la formulación de planes de desarrollo regional, autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de sus competencias, intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, otorgar licencias y permisos para construcciones, participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas, intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial, celebrar convenios para la administración y custodia de zonas federales y poder expedir los reglamentos y disposiciones administrativas que les sean necesarios. Y en un cuarto punto, se les otorgó facultades fiscales, es decir, que los recursos que integran la hacienda municipal podrían ser ejercidos en forma directa por los ayuntamientos o bien por quienes ellos lo autorizaran. Y bien, para finalizar este apartado, como ya hemos visto las reformas al artículo 115, tanto en 1983 como en 1999, y como había quedado pendiente, ahora vamos a ver en un breve video también acerca de los servicios que le corresponden a los municipios como tal. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: a. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; b. Alumbrado público; c. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; d. Mercados y centrales de abasto; e. Panteones; f. Rastro; g. Calles, parques y jardines y su equipamiento; h. Seguridad pública en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva, municipal y tránsito; y los demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. Sin perjuicio de su competencia constitucional en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales. Los municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. Pues bien, con las reformas constitucionales tanto de 1983 como 1999, pues vemos que se han modificado la relación entre los gobiernos estatales, federales y municipales. A este último se le ha otorgado un nuevo ámbito de atribuciones y de facultades. Sin embargo, los ayuntamientos siguen siendo aquellos gobiernos de los poblados urbanos donde se encuentran pues los pueblos, las ciudades, el lugar donde vive la gente, lugar donde debe suministrarse los servicios suficientes que garanticen una convivencia
bajo las mejores condiciones posibles, sobre todo en esta actualidad, tanto en la materia social, económica, política y obviamente de seguridad pública. Esos cambios ocurridos con las reformas al artículo 115, así como con la nueva dinámica de relaciones entre el poder estatal, federal y municipal, pues podemos resumirlo en 10 puntos muy importantes. El primero, por ejemplo, los ayuntamientos dejaron de ser cuerpos administrativos controlados por los poderes locales, dejaron de ser el coto de un solo partido, dejaron de depender de los recursos autorizados por los congresos locales, en el sentido de poder ya generar sus propios ingresos, dejaron de ejecutar exclusivamente las normas emitidas por los congresos locales. Bueno, ya se les dio la facultad de poder elaborar sus propios reglamentos y sus propias cuestiones administrativas. También dejaron de ser correas de transmisión de las demandas y los conflictos rurales de los pequeños pueblos y de los asentamientos dispersos. Los ejecutivos locales dejaron de pertenecer al mismo partido político. Como ya vimos, pues ya hubo una alternancia de diferentes partidos que pudieron llegar en un primer momento desde los municipios, desde los gobiernos locales. También dejaron de estar subordinados a los recursos y a las decisiones tomadas desde la Presidencia de la República. También los mismos ejecutivos locales dejaron de responder a las instrucciones emitidas pues por esta misma presidencia. Los congresos de los estados dejaron de estar dominados por un solo partido y estos mismos congresos también dejaron de reproducir acríticamente el contenido de la legislación emitida en el Congreso de la Unión en sus entidades. Entonces, bueno, pues ha sido un gran cambio, un gran logro y a continuación veremos cuál es la importancia de esos cambios, de esas modificaciones. En este sentido vamos a hablar sobre la importancia que ha ido creciendo conforme ha avanzado el tiempo a partir de las décadas de los 80 y los 90, cuando se llevaron a cabo estas dos grandes reformas al artículo 115. Vamos a hablar sobre precisamente 5 aspectos muy importantes de este cambio en el marco constitucional respecto a las atribuciones, respecto a las funciones, respecto a lo que es el municipio. Esto está descrito en el libro de Merino de 2006, denominado La gestión profesional de los municipios en México. Y bueno, vamos a verlo de uno por uno para que nos vaya quedando un poquito más claro. En primer lugar tenemos, bueno, que los gobiernos municipales han ganado en el ámbito de las atribuciones propias desde las reformas de 1983 y de 1999 al artículo 115. Bueno, pues se le fue asignando la prioridad de proveer los servicios públicos, lo que conlleva a que cada municipio debe o debió acrecentar la cobertura y la calidad de esos servicios que están ofreciendo pues a la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, esta principal aportación, como ya lo vemos desde las reformas, pues conllevó a definir claramente el ámbito de cada atribución de los municipios. Bueno, el punto número 2 tenemos que a partir de las reformas que ya hemos estado revisando, en el ámbito fiscal los municipios pues adquieren las facultades para administrar libremente su hacienda. Asimismo, tienen plenas atribuciones para regular los impuestos de la propiedad inmobiliaria y los ingresos por la prestación de los servicios urbanos. En este sentido, bueno, también ellos tienen la facultad para decidir plenamente sobre el uso que le darán a esos recursos. Y bueno, pues aquí vamos viendo ya cómo el municipio pues va tomando plenamente las capacidades para poder tener ingresos y poderlos desarrollar como bien le convenga. El apartado 3 tiene que ver con el ámbito jurídico. Aquí nos dice que a partir de las reformas de 1983-1999, los municipios dejaron de depender exclusivamente de las legislaturas estatales.
para poder cumplir a cabalidad las atribuciones que les fueron asignadas en estas reformas, adquiriendo así la responsabilidad de reglamentar la organización de su propio gobierno local. Y en este sentido, durante el 2005, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó que existe un ámbito jurídico especial para el despliegue autónomo de la reglamentación emitida por cada ayuntamiento, que esto se refiere precisamente a la organización interna de las nuevas atribuciones constitucionales asignadas en esta esfera municipal. El apartado 4 habla sobre las relaciones intergubernamentales. En este se nos dice que, los municipios antes de la reforma de 1983 formaban parte de los programas y de los planes que se desarrollaban a nivel estatal. Posteriormente, con la reforma, pues comenzaron a verse beneficiados, pero también a ser responsables directos del uso de recursos que se les transfería por parte del presupuesto de egresos de la Federación. En 1997 se creó un ramo específico dentro de este presupuesto de egresos donde se les podía transferir recursos tanto a las entidades federativas como a los gobiernos municipales, lo que los llevó a irse incorporando como beneficiarios de este sistema dentro de las aportaciones federales. Como los recursos administrados que llegaban a los gobiernos locales les fue permitiendo pues participar como agentes responsables de la operación de distintas políticas públicas federales, sobre todo en el ámbito del desarrollo social, lo que fue incrementando sus recursos, pero también fue ensanchando sus obligaciones dentro del gasto con propósitos, como ya lo hemos mencionado, específicamente para desarrollar políticas públicas federales, es decir, que los recursos o muchos de los recursos que se les asignaba ya estaban etiquetados y ya se había asignado a qué programas y en qué servicios públicos o en qué planes y proyectos deberían de ser ejecutados. El apartado 5, nos habla sobre las nuevas realidades, las responsabilidades y las prerrogativas que se les han asignado a los municipios a partir de las reformas tan ya mencionadas. En este sentido, los gobiernos municipales han sido vistos como aliados activos del cumplimiento de los distintos propósitos de alcance nacional. Han venido incorporándose por derecho propio a las redes de implementación diseñadas por este gobierno, especialmente en materia de desarrollo social, lo que nos lleva, por ejemplo, a la nueva ley de desarrollo social que fue promulgada durante el sexenio de Vicente Fox, donde los municipios se convirtieron en agentes activos precisamente de la política social para el desarrollo de los pueblos, de las localidades y en general la ciudadanía. Si hoy los municipios son parte activa de las relaciones intergubernamentales que se dan en México, y no solo por razones fiscales, sino también por la participación directa que se tiene dentro de las políticas públicas a nivel federal. En este sentido, de acuerdo al artículo 115 constitucional, cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. Asimismo, el periodo de gobierno del ayuntamiento, en la mayoría de los casos, es de 3 años, con la posibilidad de que presidentes municipales, regidores y síndicos de cada ayuntamiento, que son elegidos de manera popular y directa, no sean reelegidos para el periodo inmediato. En este sentido, las elecciones tanto de regidores como de síndicos municipales son a través de planillas cerradas y bloqueadas, en las cuales estará encabezada por los candidatos a la presidencia municipal. Pues bien, ¿cuáles son esas nuevas responsabilidades que se les asignaron a los municipios? Nos dice que a partir del siglo XXI los gobiernos municipales deberían, primero, cumplir con sus atribuciones constitucionales exclusivas, lo que fue acrecentar la cobertura y la calidad de esos servicios públicos que eran de carácter urbano, y además ofrecer reglas eficientes para mejorar la convivencia civil en los lugares donde vive la gente. El número 2, acrecentar sus recursos fiscales y administrar libremente su hacienda, definiendo precisamente el destino de los recursos.
Número 3 nos dice que organizar y reglamentar su administración pública sin la intervención de ningún otro nivel de gobierno. En el apartado 4, cooperar en la política de desarrollo social en el alcance federal. Como nunca antes, los gobiernos de los municipios se han convertido en una pieza clave en el proceso de la implementación de política, sobre todo en el área de desarrollo social del Estado mexicano. Y en el 5, participar en las relaciones intergubernamentales del país, que son definidas por las legislaciones específicas, ya sean federales o estatales. También tenemos que, los municipios tienen mayores responsabilidades de cooperación intergubernamental, incluyendo aquellas que son de carácter horizontal, es decir, las que se da entre un municipio y otro. Finalmente, pues los gobiernos municipales de principios de este siglo XXI tienen más responsabilidades y también tienen mejores instrumentos administrativos que los que tenían precisamente durante el siglo XX. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los desafíos que tiene que enfrentar el municipio, este nuevo municipio que con los años ha ido cambiando, se ha ido transformando. En primer punto tenemos la pluralidad. ¿Por qué es un desafío? Dado que ya son diversos o diferentes partidos que constituyen el ayuntamiento, que forman parte de los departamentos de toma de decisiones, pues ¿qué conlleva? Conlleva precisamente a una diversidad de acciones, de una diversidad de actores políticos que se encuentran dentro de la esfera de la toma de decisiones. Lo que tiene que ver en el desafío que esto representa es precisamente el poder establecer mecanismos de atención a la ciudadanía, enfocarse a la atención de sus necesidades, sentidas o no sentidas, de las solicitudes que se presentan, de los problemas que presenta la comunidad, la ciudadanía en general. Y bueno, es un reto, ¿por qué? Porque debemos de enfocarnos precisamente en ello, ¿sí? No atender tanto a las cuestiones partidistas, a la cuestión de la arena política, que sin embargo es imposible, pero precisamente es un reto, es un desafío para el nuevo municipio. Otro reto es pues precisamente los recursos humanos. ¿En qué sentido? Bueno, con el poco tiempo, los 3 años que se tiene dentro de las administraciones, las cuales van cambiando pues precisamente conforme a las elecciones, llega gente nueva, gente de confianza que entra precisamente en los departamentos donde se toman las decisiones, y esto que pues va limitando un poquito a las personas o al personal que se encuentra, digamos, de base o que ya lleva varios años, que son quizás la parte operativa. Entonces, ¿qué se requiere? Pues precisamente se requiere fortalecer la parte del recurso humano, la parte del capital humano, capacitando, colocando al personal con las características adecuadas para atender ese departamento, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que se despida gente o no quiere decir que no se contrate nueva gente, simple y sencillamente se deben de tener o se deben de seguir ciertas características y lineamientos para que la persona que va a estar en cierto lugar, pues primero que sea capacitada, que reciba capacitación constante, obviamente que también se vean sus habilidades, sus características, y bueno, con eso va a poder ofrecer un mejor servicio. Otra característica muy importante de los desafíos de los que debe de tomar en cuenta el municipio, pues es la evolución demográfica. ¿A qué se refiere? Precisamente a lo largo de esta, no sé, 50, 30 años que ha pasado, ¿no? Las personas han migrado de las comunidades rurales hacia las comunidades urbanas, hacia las localidades urbanas. Entonces, ¿qué es lo que va trayendo con esto? Bueno, pues más asentamientos y más personas, más grupos sociales que van requiriendo de mayores servicios de agua potable, alcantarillado, pavimentación. Precisamente se van creando nuevas colonias que van requiriendo de todos estos servicios, escuelas, luz eléctrica,
que pase la basura constantemente. Entonces, todo esto, precisamente toda este movimiento de personas, de familias, de grupos, de las comunidades rurales a las localidades urbanas, pues va generando un poquito va generando problemas en cuanto a la satisfacción al 100% de los servicios públicos, pero también que nos deja localidades rurales sin personas o con pocas personas, que también va precisamente limitando o que va dejando para el final el poder atender ciertas situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque si tenemos en una localidad urbana más de 15,000, 20,000 personas y en una comunidad rural tenemos 200 personas, bueno, pues obviamente quienes demandan más son los que están en las localidades urbanas y dejamos a veces de lado las localidades rurales, sus necesidades y sus problemas. Y bueno, lo muy importante y lo que hemos visto durante todo este recorrido, pues son los recursos fiscales, ¿no? El municipio requiere de obtener mayores recursos económicos con los cuales pueda precisamente satisfacer las necesidades sobre los servicios públicos y atender las problemáticas sociales. ¿Por qué? Porque el municipio, como ya lo hemos referido, es donde vive la gente. Si yo vivo en la comunidad una comunidad de Jalpa, pues precisamente ¿a dónde voy a acudir con mi situación? Pues voy a acudir a la presidencia municipal, voy a acudir quizás al DIF municipal, no voy a venir hasta la ciudad de Zacatecas a pedir una audiencia con el gobernador o la gobernadora, porque bueno, me quedaría muy lejos, porque quizás no competiría lo que yo voy a pedir. Entonces el municipio es el primero que nos puede atender, el primero que nos debe de atender, y precisamente requiere de personal capacitado, requiere de recursos suficientes y requiere de ir atendiendo no solo las localidades donde se concentra la mayor población, sino también en aquellas que están alejadas, aquellas que son rurales, aquellas que ya no tienen tanta gente, pero que aún así siguen teniendo necesidades y problemas. Y bueno, independientemente de que los que estamos dentro de la administración pública, como regidores, como síndicos, como presidentes municipales, como administrativos, como operativos, seamos de uno o de otro partido, siempre nos debe de unir la parte de la atención a la ciudadanía, la atención a las personas que somos, por las cuales estamos trabajando. Entonces, bueno, estos son unos de los principales retos, no los únicos. Ahorita vamos a continuar, pero bueno, estos serían como que los más importantes o con los que iniciaríamos este tema. Pues bien, hemos ya revisado algunos de los desafíos importantísimos para poder continuar con un buen funcionamiento del gobierno municipal. También es necesario destacar que no solamente se requiere pues de la cuestión de los recursos económicos, sino que también es muy importante que se vayan definiendo los límites de actuación tanto de los gobiernos estatales, municipales y federales, ¿sí? Para una mejor desarrollo de estrategias, para una mejor aplicación precisamente de los programas, de los proyectos, para una mejor atención de las necesidades y los problemas que presentan los ciudadanos. Es necesario que el modelo que actualmente se está llevando a cabo pues pueda ser, el ámbito de actuación pueda ser modificado o pueda ser estrechamente definido. También, bueno, pues el sistema de rendición de cuentas es muy importante. Es muy importante que específicamente estamos hablando del gobierno municipal, pues pueda informar a las personas, a los ciudadanos, qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, con qué recursos lo está haciendo y obviamente si es necesario recaudar mayores recursos, porque muchas veces las personas, los ciudadanos, no vemos hacia dónde se van esos recursos, no vemos lo que el municipio, lo que la administración local, lo que sus trabajadores o lo que los servidores públicos están realizando y pues precisamente a veces pensamos que
que no se están aplicando los recursos adecuadamente, que no se están llevando, que no se están tomando en cuenta sus necesidades, que no se están tomando en cuenta sus solicitudes. Entonces, por eso es muy importante, pues, el sistema de rendición de cuentas, que si bien ya se tiene, pues hay que alimentarlo constantemente, hay que estarlo, pues, realmente llevando a cabo. Y bueno, de nueva cuenta, el sistema fiscal, ¿no? Es un tema muy importante, bueno, porque obviamente el gobierno, los gobiernos, se requiere de los recursos, no suficientes quizás, pero sí de los recursos necesarios para poder precisamente llevar a cabo sus responsabilidades, llevar a cabo las funciones que se les han asignado, llevar a cabo las actividades que les competen. Entonces, bueno, estos son otra parte de los desafíos, quizás se entrelacen con los que hemos visto anteriormente, pero no está de más poderlos ver. Bueno, pues ahora para ir cerrando este tema de los desafíos, ya vimos pues los desafíos de forma general, por así decirlo. También vimos algunos de los desafíos que como institución el municipio debe de tomar en cuenta. Y bueno, ahora vamos a enfocarnos a los desafíos específicamente como un gobierno municipal. De acuerdo a Mauricio Merino, bueno, nos habla que hay que ir dejando en un primer momento la imagen romántica que se tiene de los gobiernos municipales, es decir, esa imagen donde los vemos como pequeños pueblos predominantemente rurales, con sociedades homogéneas, pero en realidad también desiguales, con una vocación que es estable en la cuestión productiva, ya sea a través del campo, a través de la ganadería, pero bueno, relativamente estable, con unas funciones subsidiarias que están vinculadas a la prestación de los servicios, que es un lugar o un espacio donde se puede tener mucha cercanía entre las personas y sus líderes, con poca influencia partidaria y con mucha participación vecinal y comunitaria. Entonces, bueno, aquí el autor nos dice que hay que ir un poquito dejando esta imagen, ¿no? Porque quizás esto va haciendo diferencia entre un municipio rural y un municipio urbano. Pues otro de esos desafíos también es precisamente ir minimizando lo que es la imagen que se tuvo del municipio a partir de las reformas tan ya mencionadas, donde se ha considerado a partir de estas reformas de 1983-1999 como zonas urbanas con una periferia rural. Pues vemos las zonas urbanas que tienen dentro de sus orillas, pues aquellas colonias que parecieran también comunidades rurales, ¿verdad? También sociedades urbanas que demandan mucha infraestructura y que demandan servicios públicos, que tienen vocaciones productivas pues relativamente urbanas, con funciones fuertemente orientadas a la infraestructura, la prestación de servicios públicos y la regulación del crecimiento y la vida en las ciudades. Estos sistemas de participación ciudadana más o menos han sido estables mediante un ayuntamiento y con una fuerte representación partidaria. ¿Por qué es necesario ir minimizando estas dos? Pues porque nos hablaría entonces de dos tipos de municipios diferentes, uno rural y uno urbano, cuando en realidad dentro de un mismo municipio podemos tener estas dos formas de vida y le compete al municipio o es responsabilidad del gobierno municipal precisamente desarrollar y establecer mecanismos, estrategias, ofrecer servicios públicos que nos garantice una equidad y una igualdad entre ambas realidades. El desafío número 3 respecto al gobierno municipal tiene que ver con la llamada revolución demográfica. Esa revolución demográfica que a nivel mundial pues ha venido trayendo varias consecuencias que a nivel también de país y nivel estatal y obviamente a nivel municipal hemos sufrido. Por ejemplo, hay una aglomeración en zonas urbanas, una creciente dispersión en las zonas rurales, las personas se vienen de las zonas rurales a las zonas urbanas y bueno, empiezan a crecer sociedades muy desiguales con amplias zonas de pobreza extrema donde hay un déficit de empleo y conflictos sociales muy graves, que esto incluye, por ejemplo, problemas de inseguridad pública, lo que estamos viviendo hoy en día. También hay una gran acumulación y traslape de funciones, tanto en la política social como en la cuestión de seguridad y la
cuestión de la política económica. Y otra cosa muy importante, el cuidado del medio ambiente. Entonces es muy importante que el gobierno municipal este desafío tiene que tomarlo en cuenta, no solo destinar los apoyos y recursos para las zonas urbanas que tiene, sino también para aquellas zonas rurales que poco a poco se van quedando sin gente, que poco a poco se van perdiendo de vista. ¿Por qué? Porque se mudan o se migran hacia las ciudades o hacia otras pues asentamientos que les permite un poco mejorar su calidad de vida, pero pues es importante tener en cuenta este gran desafío. Para el cuarto punto de los nuevos desafíos que debe de enfrentar el gobierno municipal, pues bueno, tenemos que esta realidad local ya no es nada más local, también es global. Estamos ya en una época donde todas las informaciones, todas las comunicaciones, los procesos productivos, educativos se han convertido en una cuestión global. Sí, puede ser global a nivel de municipios con municipios, estados con estados, países con países, continentes con otros continentes, ¿sí? ¿Y qué hay que rescatar de aquí? Bueno, que las políticas sociales, los programas, las acciones que el gobierno municipal desarrolle, aparte de que sí debe de ser una situación universal, es decir, ofrecerlas de igual forma para todos sus ciudadanos, pero focalizando precisamente en aquellos necesidades, problemas o aquellas personas que lo requieren más en un momento en específico. Obviamente también hay que tener apertura a la gobernanza entre los gobiernos y sus ciudadanos, la participación ciudadana muy importante, seguir transparentando la información como parte de la estrategia del gobierno municipal y obviamente la aceptación de cada conflicto que se tiene, pero orientada hacia los resultados. Entonces, volvemos a insistir, esta realidad local ya es global y es necesario trabajar en ello. Finalmente, el punto número 5 sobre los desafíos del gobierno municipal tiene que ver con las restricciones y las instituciones que están por construirse. En un primer punto, aquel nuevo sistema de competencias que se vaya clarificando entre los diferentes niveles de gobierno. Asimismo, aquellos indicadores de calidad del gobierno para poder medir el desempeño y poder orientar las acciones, los programas, los proyectos hacia resultados. También un nuevo sistema de rendición de cuentas, insistimos nuevamente, muy importante, rendir, informar sobre las acciones, sobre los recursos que ingresan y en qué se están gastando, ¿sí? También los nuevos métodos que hay que incentivar dentro de la ciudadanía para que puedan participar dentro de sus localidades, dentro de sus comunidades y obviamente continuar con la focalización de los apoyos que de entrada deben de ser universales, pero que es necesario ir focalizando en aquellos ciudadanos o en aquellos rubros que son más urgentes. Entonces, bueno, pues aquí hemos terminado con estos nuevos desafíos que tiene el gobierno municipal ya específicamente. Finalmente, para cerrar ya esta exposición donde hablamos de las acciones, actividades, de lo que tiene que competir al municipio, para un nuevo diseño institucional de los gobiernos municipales se requieren de 3 puntos muy importantes: el dinero o los recursos, los cargos y nombramientos y el reglamento municipal. En el primer punto, los recursos, el dinero, pues es necesario que cada municipio vaya desarrollando los mecanismos para obtener más recursos de parte de sus ciudadanos, pero obviamente al mismo tiempo tiene que transparentar en qué se gastan esos recursos. Si bien cuando se recaudan a veces es molesto para la ciudadanía, pero cuando se gastan en acciones, en estrategias, en cuestiones que a la ciudadanía les interesa, bueno, pues se refleja una gran satisfacción. Entonces es muy importante que los municipios establezcan un mejor mecanismo para recaudarlo y con transparencia y rendición de cuentas explicar y decir en qué se gastó cada recurso
que ingresó al municipio. Para el punto número 2, dentro del nuevo diseño institucional del municipio, tiene que ver con la cuestión de los cargos y nombramientos, es decir, con el personal operativo y administrativo dentro del municipio. Si bien los puestos de confianza, como las regidurías, los directores de área, las sindicaturas, obviamente cuando cambia el presidente municipal va a cambiar, bueno, cada 3 años que se den las elecciones va a cambiar, es necesario tener una base operativa capacitada, una base operativa que conozca las acciones que se deben de realizar dentro del municipio, enfocadas precisamente en la atención a la ciudadanía, en la obtención de resultados, en la aplicación de las actividades, acciones, programas del municipio para las personas del municipio. Entonces es necesario invertir en una base de trabajadores, de servidores que estén capacitados, que estén de acuerdo con la política institucional, con el reglamento, con el clima laboral. Es necesario para que todo funcione de una mejor forma. Y finalmente, bueno, el punto número 3 es la reglamentación municipal. Es decir, si ya desde las reformas de 1983-1999 se dotó al municipio de ciertas facultades para llevar a cabo su administración, para llevar a cabo sus actividades, se le han asignado otras facultades, entonces pues es necesario que el municipio trabaje precisamente su reglamento interno, su reglamentación municipal, con el cual pueda llevar a cabo esas facultades que ha adquirido y que vaya precisamente enfocado en la atención universal de sus ciudadanos, pero con la cuestión también de la focalización de ciertas acciones para quienes lo requieren más. Por ello es necesario que el municipio conozca su realidad, conozca a sus ciudadanos, a partir de ahí pueda implementar sus reglamentos, sus normas, sus acciones enfocadas en la atención de sus ciudadanos y donde pueda precisamente ampliar o simple y sencillamente realmente efectuar las facultades que ha adquirido en estas últimas décadas. Entonces, bueno, pues estas son los nuevos retos o las nuevas formas en que el gobierno municipal puede intervenir. No dudo que lo estén haciendo, no dudo que ya lo estén haciendo, pero en caso de que todavía no estén haciéndolo, bueno, pues yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta y poder empezar, porque finalmente quienes van a estar siempre ahí son esos ciudadanos, esas familias, esas personas. Pues no me queda más que agradecer su amable atención. Sé que esta es información que quizás muchos o si no la mayoría la conocen, pero no está por demás refrescar esos conocimientos. Hacen un excelente trabajo atendiendo a las personas dentro de los municipios, hacen un excelente trabajo al poder dedicar parte de su tiempo, parte de su vida para ese lugar donde ustedes viven, porque los municipios es el lugar donde vivimos, pues lo hacemos mucho mejor. Entonces, muchísimas gracias por dejarme entrar en sus oídos, por dejarme estar en este inicio del diplomado, que van a venir mayores temas, unos temas importantísimos que yo sé que ustedes van a estar ahí. Y bueno, pues les dejo aquí también en la última imagen de la presentación lo que es la bibliografía donde se basó todo esto que les estuve yo platicando, que más que nada era recordarles lo que muchos de ustedes ya saben y los que no, bueno, pues algo nuevo aprendemos cada día. Pues muchísimas gracias y bienvenidos y a continuar.